que era en su salvación. Por esa razón hay tantas religiones en el mundo, para confundir a todos, pero todo aquel que quiera saber quién es Cristo Jesús, siga un proverbio de un rabino judío que dijo: un poco de estudio y de ciencia te alejarán de Dios, pero mucho estudio y mucha ciencia te acercarán a Dios. Es imposible saber muchísimo y no entender que Dios existe, pero es muy posible saber un poco. La arrogancia se eleva, la soberbia se exalta y ya niegan al Creador. Pero si usted hace un estudio juicioso y usted compara las religiones del mundo, encontrará que Cristo no tiene parangón y que no tiene comparación con nadie, ni en sus palabras, ni en su ejemplo, ni en sus obras. Y lo más importante es que hasta el día de hoy, como Él está vivo, sigue haciendo lo que dice la Biblia que Él hacía en los días de su carne, en medio de Israel hace 2000 años. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es hermoso, ¿verdad? Poder disfrutar las maravillas del Señor. Hemos visto muchas sanidades, muchas liberaciones y muchos milagros durante estos años de ministerio. Y les digo, Dios es más real que ustedes y que yo, porque nosotros pasaremos y dejaremos esta tierra un día, pero Él nunca dejará de ser. Amén. Bueno, a partir de hoy espero dar una enseñanza que tal vez dure, si Dios quiere, estos 3 domingos, no sé lo que pueda dar. Y vamos a estudiar algo que se llama la presencia de Dios. Quiero hablar un poco acerca de lo más maravilloso, de lo que cambió mi vida, que es la presencia de Dios. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios en la carta de Juan, capítulo 1? Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos ¿qué? Visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue ¿qué? Manifestada, y la hemos ¿qué? Visto. ¡Qué tremendo! Y la hemos visto y oído. Eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, doy la gloria a Dios. Wow. Dice el apóstol Juan: lo que hemos ¿qué? Oído, y lo que hemos ¿qué? Visto, desde el principio, tocante al verbo de vida. ¿Y por qué lo dice así Juan? Porque el testimonio de los apóstoles que vivieron con Cristo es un testimonio demasiado fuerte. Porque lo digo. Primera cosa, si usted lee los evangelios, usted notará que los apóstoles no fueron capaces de crear como una figurita perfecta. O sea, ellos no se las dieron de lo que no eran. Cosa que hace la iglesia tradicional hoy con los disque santos, como si no tuvieran ni una sola falla. Pero le digo, solamente hay uno perfecto, y es Dios. Todos los demás dependemos de Dios, porque no somos perfectos. Juan, Pedro, Jacobo, Bartolomé, cada uno de ellos dejaron escrito en sus evangelios sus propias fallas. Eso me habla de que estos hombres respetaban a Dios. Uno, no querían formar una religión donde se adorara a ellos. ¿Quién me está entendiendo eso? Si usted fuera el escritor del Evangelio de Marcos, que era sobrino de Pedro, por eso se sabe que ese Evangelio de Marcos realmente no es de Marcos, sino del apóstol Pedro. Si usted quisiera hacer un culto para usted mismo, ¿dejaría plasmada la madrugada en que usted negó a su maestro? No. Pero Pedro con dolor contaba aquella noche cuando él negó a Jesús 3 veces. Y él lo habló a las iglesias por donde él pasó. Pero, ¿por qué puedo confiar además de esto en el testimonio apostólico? Fácil. Porque ellos estuvieron dispuestos a morir por lo que vieron y por lo que oyeron.
Los romanos incendiaron una gran persecución contra Roma porque el sistema cristiano rompía el sistema socioeconómico y religioso del imperio romano y no lo soportaban, no lo soportaban. Ellos decían, ¿cómo puede haber una comunidad donde el esclavo se siente al pie de su amo y dice que son iguales? Porque está datado en la historia de la iglesia que en muchas congregaciones esclavos llegaron a ser los pastores, los obispos de las iglesias, y al amo le tocaba sentarse a escuchar la palabra que Dios daba a través de su esclavo. ¿Cómo la ven? Ellos decían, ¿cómo estos cristianos pueden decir que a Dios no se le debe hacer imágenes? ¿Cómo pueden decir que César, el gran César Augusto, el gran sumus pontífice, el gran Pater Patriae, ¿cómo van a decir que Él no es Dios? Ellos andan diciendo que ese tal Cristo está vivo, está en el cielo y que solamente Él es Dios y niegan los demás dioses. No les gustaba. E iniciaron una persecución horrible contra la iglesia. Nerón era famoso y fue conocido en la iglesia cristiana por tomar cristianos, empalarlos, luego los prendía y con esas antorchas iluminaba las fiestas en las noches de sus palacios que él hacía. En aquellos días ser cristiano era real. Convertirse no era ganar casa, carro, becas, sanidades y todo lo que las iglesias las iglesias torcidas andan hablando. Plata, te conviertes, ya tienes plata, échame aquí en este y allá te va a aparecer 1 millón, pero échame primero aquí los 100,000. El único que sale rico es el predicador. Pero en esos días convertirse significaba expropiación de bienes, odio familiar y persecución estatal a muerte. Aquel que se convertía en los días primeros le entregaba el corazón a Jesús. Y él sabía que en cualquier momento, a la salida de un momento de adoración, de una reunión con sus hermanos, él sabía que llegaba una emboscada y el mundo había terminado, por lo menos este mundo para ellos. La historia cuenta que Roma fue impactada por la muerte de los cristianos en la arena romana, cuando salían por familias. Imagínate esa escena, tu mujer cristiana, tus hijos cristianos, agarrados de la mano, sabiendo que cuando la puerta se abra hay panteras, hay hienas, hay leones y hay osos dispuestos a despedazarte a ti y a toda tu familia. Y además de eso hay 60,000, 80,000 endemoniados, porque no se puede hablar de otra forma, dispuestos a gritar, llenos de euforia, cuando las tripas tuyas salten, cuando el león te coja por la garganta. Ellos quieren gritar eso, sedientos de sangre los romanos. Pero se impactaron y el cristianismo derribó el imperio más cruel que ha pisado la tierra, porque esa gente moría cantando y alabando a Dios. Ser cristiano no es lo que están haciendo hoy en las iglesias. Ser cristiano es un compromiso absoluto y total con Jesús. Ser cristiano es recibir una salvación tan grande, tan inmerecida, un amor tan inmenso, que recorre tu corazón, tu alma y tu ser. Y si te toca morir por ese amor, mueres con una sonrisa, sin ninguna tristeza. ¿Por qué los satanistas se convierten a Cristo? Yo que he sido usado por Dios para la conversión de varios. Pues porque su Señor no tiene amor. Él les pide a ellos que hagan todo por Él, inclusive sacrificarle a sus hijos. Yo predico en el barrio Santa Fe y sé que varias de las prostitutas que trabajan en ese lugar, porque me lo han contado, son novias de sacerdotes satánicos, son novias de satanistas. Ellas se dejan embarazar y Satanás pide esos fetos, los abortan para sacrificarlos a él. Satanás es un muy mal jefe, te pide todo, pero él no está dispuesto a darte nada, ni a sacrificarse un solo instante por ti. Al que yo le sirvo, murió en una cruz cruel, cayó su boca para no ofender a nadie, y en silencio murió,
para que con su sangre generaciones de nosotros fuéramos salvados. A ese seguiré, al que dio todo por mí. ¿Por qué voy a seguir al que no me amó? Con ese tengo mi pelea. Y así nos iremos para el cielo, agarrados. Ay, Señor. Los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por lo que vieron. Le dijeron a Juan el apóstol: pero ¿cómo vas a seguir diciendo que ese tal Jesús de Nazaret se fue para el cielo? Y él decía: hombre, se fue, ¿yo qué hago? Él se fue, está vivo. Lo torturaron, lo trataron de freír en una paila gigantesca en la isla de Patmos. De allí surgió un mito en Roma, y era que el apóstol Juan no podía morir nunca, porque lo echaron a la paila del aceite hirviente, y cuando lo sacaron estaba vivo. De ahí salió un mito, una leyenda. Nosotros sabemos que Juan igual murió, terminó sus días siendo el pastor de la iglesia en Éfeso. ¡Qué honor!, ¿no? Imagínate qué honor haber sido pastoreado por el apóstol Juan. La historia, los historiadores cuentan que cuando el apóstol Juan en sus últimos días salía de su casa para predicar la palabra del Señor y orar por la gente en la congregación donde se reunían, él lo iban llevando. Ya no podía caminar, estaba muy anciano. Fue el único apóstol que murió de viejito. Todos los demás pagaron con su vida el testimonio que daban de Cristo el Señor. Y él iba en la sillita, y cuenta la historia que lo único que él repetía de ahí hasta la iglesia es: amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros. Y él iba así hasta que un día un hombre le dijo: apóstol Juan, cada vez que usted va a culto, cada vez que usted sale a predicar, lo único que repite es: amados los unos a los otros, ¿por qué no nos enseña algo más? Y él dijo: hijo, porque si solamente hacen esto, con esto basta. Eso es un apóstol. Va y pone el pellejo, va donde los pobres, va donde los campesinos, va donde el que está caído, va donde la prostituta, va donde el homosexual, a decirle: Cristo te ama y tiene una mejor vida para ti y salvación eterna. Un apóstol no es un tipo que anda en una limusina, no puede pisar el piso porque la unción se le va, no puede vivir sino solamente en mansiones. Vaya usted, invite a un apóstol hoy en día a una iglesia. Por ejemplo, una iglesia como la nuestra no la visitaría jamás un apóstol de estos, porque toca levantarle una ofrenda de 5,000, 10,000, $50,000 para que pueda pisar con sus santísimos y poderosísimos pies este lugar que está ahí más o menos llevado, y pisarlo y poder aquí darnos de su gran y poderosísima unción. Y me toca consignarle antes de que venga, y cuando viene me toca hospedarlo no en una humilde casa de un hermano, porque de golpe no somos hermanos, no se sabe dónde viva el hermano, tal vez vive en el sur, tal vez vive mal. Entonces él dice: no pastor, yo necesito un lugar, tú sabes, digno de un hijo del rey, aleluya. Entonces yo necesito un lugarcito 5 estrellas, como quien dice: nos sale un ojo de la cara. Pasan 1 o 2 milagros, luego se caen los milagros porque no duran, y nosotros perdimos, como dicen por ahí el viejo y conocido refrán, esa platica se perdió. Pero al que yo amo y al que conozco está en esta mañana con nosotros, porque él dijo: he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. No lo digo porque lo sienta, aunque también siento la presencia del Espíritu Santo, sí, pero lo digo porque sé que Él no es mentiroso, y Él sabe que le amo, y yo sé que Él me ama. Nunca me ha dejado, nunca me dejará. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Él es fiel, Él es fiel. En medio de la tormenta y la tempestad, Él es fiel, amén. Y por esa razón fue que Juan lo encerraron en Patmos, en una isla, y es allí donde él escribe un libro que hasta el día de hoy da de qué hablar, del cual hay
por lo menos como mínimo 7 escuelas interpretativas, que es llamado el libro de las revelaciones o el Apocalipsis. Y es tan impresionante que él, en medio de la prisión, miren, escúcheme, hermano, usted puede estar en el lugar que esté, pero usted es libre si tiene a Cristo en su vida. Pero usted puede estar en una mansión, en un carro lujoso, una mujer hermosa, unos hijos preciosos, y si Cristo no está allí, usted está preso. Usted está preso en su pecado, y su pecado hará su obra y lo matará. Él estaba encerrado en Patmos. Y dice él, estaba yo en el día del Señor en el Espíritu, cuando vi uno semejante al Hijo del Hombre. Sus pies eran como el bronce bruñido, sus vestidos eran como el sol, su rostro brillaba como el sol, dice él. Tuvo un encuentro con Jesús, su Señor, al que él vio, y por eso lo dice en la carta: lo vi, lo toqué, lo olí, me unté de él, lo conocí. Y en Apocalipsis 11, para que sepas que la palabra de Dios se cumple, el ángel le dijo: sella estas palabras y ten mucho cuidado, porque de aquí vas a tener que salir, porque todavía tienes que profetizar a naciones y lenguas. Y Juan el apóstol salió de la impresionante isla de Patmos, que eran unas minas. De allí salió para terminar sus días siendo el pastor de la iglesia de Éfeso. Señor, como me hubiese gustado ser una ovejita en la iglesia de Éfeso. Eso es lo que respalda cada evangelio, no apócrifo, no pseudoepígrafe, que hoy en día hay confusión por la falta de estudio. Vuelvo y lo digo: el que estudia un poquito se aleja de Dios, el que estudia mucho se acercará a Dios. Hay evangelios pseudoepígrafes, como el de Bernabé, el de Tomás, el de Pedro, que son pseudoepígrafes porque pusieron el nombre de los apóstoles, pero no son de ellos. Pertenecen a la segunda secta que se apartó del camino del Señor, que fue la secta de los gnósticos, que es una combinación entre filosofía griega y cristianismo, cuando el cristianismo llegó a Grecia. Pero el apóstol aquí dice: yo lo vi, lo toqué, yo oí sus palabras todavía las tengo en mi memoria. Yo creo que Juan podía cerrar los ojos y verse todavía en el monte, mientras que Jesús decía: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Juan podía cerrar sus ojos y recordar las palabras. Nosotros tenemos que usar nuestra imaginación. Juan no tenía que usar su imaginación, él tenía que usar su memoria y recordar a su maestro, al cual anhelaba ver. Por eso Pedro murió con gusto, Pablo murió con gusto. Dijo: por fin, este tipo sí es loco, decían los romanos. Y Pablo salió con una sonrisa de la celda y dijo: ¿dónde me van a cortar la cabeza, mi hijo? Allí, apóstol. Gracias, mi hijo. Apóstol, si quiere nos escapamos. Dijo: no, ¿tú estás loco? Aquí el único que va a escapar soy yo. Hágale, papá. Cuán hermosa es la muerte del que conoce a Jesús. No hay una gota de miedo. Sabe para dónde va, sabe quién lo espera. Yo no me imagino lo que vivieron ellos. Pedro prestaba su casa para que el maestro tuviera su casa como su lugar de... No, era su base ministerial. Y a Pedro le desbarataron la casa un día por prestarle la casa a Jesús para que él ministrara. La multitud llenó la casa. Pedro estaba preocupado y dijo: wow, me van a acabar con las matas. Cuidado con esa mata. Cuidado con esta otra mata. No, bueno, así son las mamitas, ¿verdad? Así no somos los hombres. Pero en fin, que el punto es que Pedro
está allí preocupado y en medio de su preocupación sucede algo peor. Un poco de gente loca y fanática comienza a abrir el techo de la casa de Pedrito. Caen las piedras, cae la palma, cae todo el adobo, cae todo esto y Jesús está sonriendo y Pedro está diciendo ¡ah! Pero acuérdese de este principio, usted no le puede dar nada a Dios sin que Dios lo recompense. Amén. ¿Y cuál fue la recompensa de Pedro? Muy fácil. De repente del techo baja una camilla. Hay 4 hombres, amigos de un paralítico, en tiempos donde no habían sillas de ruedas. El paralítico estaba condenado a una camilla. En esa camilla, ¿qué hacía? No habían sondas. ¿Alguien me entiende? ¿Sí? ¿Cómo era el estado del que estaba paralítico en la camilla? ¿A qué olía? ¿A qué olía? ¿A orín? ¿A qué olía? Este hombre enfermo y desahuciado baja y dice, ¿para qué me traen aquí? Tengo suficiente vergüenza en la casa, pero estos 4 tipos que no me los puedo quitar de encima, estos amigotes míos, dicen que si yo vengo a ver al tal Jesús de Nazaret, voy a salir caminando de acá. ¡Ah! Me toca aguantármelo, son mis amigos. Pedro está como espantado. La gente tapa su. Y lo primero con lo que lo recibe Jesús, porque él estaba en el pecado de inmundicia, ¿cómo lo recibe? El amor. Porque ese es el amor. Que mira a este hombre postrado y que le dice, ten ánimo, tus pecados. Primero liberó su conciencia, liberó su alma y le dijo, tranquilo, todo es perdonado. Y él empezó a sentir ese amor de Cristo que lo envolvía. Luego supo que los fariseos, que eran religiosos sin amor, pensaban por dentro de sí, ¿quién se cree? ¿Se cree Dios para perdonar pecados? Él sabía los pensamientos y dijo, para que sepan que tengo potestad para perdonar los pecados. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que tengo potestad para ambas cosas, mijo, levántese, tome su lecho y camine. Este hombre se enderezó, usó sus piernas después de años, se levantó y salió con su lecho. Dime cómo olvidar cada momento al lado de Jesús. Juan prefirió morir que negar lo que había visto. Y aquí él nos da una pauta de lo que pasó con ellos. Él dice en el versículo 2, porque la vida fue manifestada. Y la hemos, ¡wow! ¡Qué impresionante! ¿Cuántos han visto la vida? ¿Cuántos han visto la vida? ¿Les explico un poquito de lo que significa esto? Si una persona entrara acá y matara a todos los que estamos aquí, una metralleta bien violenta, no, mató a todos, pregunto, ¿acabó con la vida? Y si alguien viene y acaba con todos los seres humanos de la tierra, ¿acabó con la vida? ¿O la vida sigue? En cada árbol hay vida, en los ríos hay vida, en los volcanes hay vida, ¿sabían? La vida está por todas partes. Y la pregunta es, y es así, tienen que respondérsele a los ultra hiper mega científicos, ya que encontraron el bosón de Higgs, que era el gran enigma y misterio, cómo hace la energía para transformarse en materia, ¿verdad? Bueno, pero otra pregunta le tengo a los supercientíficos, ¿y cómo hace la materia para volverse vida? Porque básicamente yo estoy compuesto por los mismos átomos de esa silla, pero hay una gran diferencia entre la silla y yo. Entonces Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que existe ha sido hecho. Entonces Él nos está hablando de que Dios, el invisible, Dios que habita la eternidad, se manifestó, porque la vida está como escondida. No sé si me comprendan esto que trato de hablar hoy, o está muy complicado. La vida está escondida, está oculta, estaba escondida. Para los judíos la vida, porque el tabernáculo estaba dividido ¿en qué? El camino, la verdad y la vida. Pero la vida, ¿en dónde quedaba? En el lugar santísimo, donde solamente entraba un hombre cada año que se llamaba el sumo sacerdote y tenía que entrar con mucho cuidado. La vida es Dios mismo, pero Dios mora detrás del velo natural que lo cubre todo. Porque hay un velo natural que separa lo sobrenatural de lo natural. Está separado por un velo. Y Dios mora en la eternidad. Ahora, cuando Dios se manifiesta desde la eternidad y se manifiesta entre nosotros, le llamamos la gloria de Dios. Que es cuando se siente en el ambiente que algo está especial, que algo está diferente. Juan el apóstol tuvo la vida, la fuente de la vida a su lado. Todo aquel que tocaba a Jesús, ¿qué pasaba? Quedaba sano inmediatamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo una enfermedad? ¿La enfermedad es vida o muerte? Muerte. Y si yo llego a tocar la fuente de la vida, ¿qué me pasa? Se va la muerte. Los que tenían demonios, ¿los demonios son muerte o vida? Muerte, pura muerte. Un endemoniado en la presencia de Jesús es libre, porque el demonio no aguanta la vida, la odia. Por eso le dice a los hombres que se casen entre ellos, porque ellos saben que son palos secos. Solamente hay vida entre hombre y mujer. Por eso le dice a los hombres: aborta, fornica lo que quieras y luego mata al pelado. ¿Cuál es el problema? Es tu cuerpo. Pero les tengo noticias, ustedes están aquí hoy porque no los abortaron. Satanás dice: vamos a matarnos entre hermanos. Hay FARC, hay paramilitares, hay militares. El diablo odia la vida. Ahora, ¿dónde está el asunto? Dios habita en la eternidad, amén. Este concepto se entiende solamente si comprendemos que la eternidad no tiene tiempo. Y el tiempo es una medición, una magnitud que está ligada a dos magnitudes más, que son el espacio y la materia. Si una de las dos está alterada, el tiempo se altera. Dios es espíritu. Por eso el tiempo no es para Él. El tiempo es para la materia, para nosotros. En este impresionante universo que nos antecedía a nosotros y a nuestra creación, hubo un querubín llamado Luzbel. Este querubín, un querubín es una escolta de la gloria de Dios, es una escolta personal de Dios. ¿Y qué sucedió con él? Él dijo: me aburrí de servirte, no te serviré más. De ahora en adelante quiero adoración para mí y quiero yo ser Dios. Dios le dijo: bueno, amigo, te tengo una noticia. Y es que en todo este universo solamente hay un creador, y que tiene capacidad creadora, y soy yo. Salga fuego de ti y caigas al polvo. Perdió su luz, su brillo, y cayó. Pero antes de caer había hecho contrataciones con la tercera parte de los poderosos ángeles del cielo. Bajó con ellos, todos destituidos de la gloria de Dios. En esos momentos nace algo que no había hasta ese momento, y es el pecado. El pecado es la rebelión contra Dios. El pecado es ser enemigo de Dios. El pecado es decir: no te serviré, yo soy Dios, viviré mi vida a mi manera, apártate de mí. Eso es pecado. Y la base de todo el pecado. Satanás se convirtió entonces en el padre de todos los pecadores, de todos los homicidas y de los que hablan mentiras. Y cobró el poder del engaño. Estando en Edén, durante esta creación
que no sabemos qué número de creación sea, pero durante esta creación el Señor estaba allí, Eva también y Adán. Satanás toma la forma del dragón y le dice, con que Dios te ha dicho esto y aquello, ¿verdad? Eva cae en la trampa y se rebela igual que Satanás contra Dios, porque Satanás le dijo, no, el día que tú comas de ese árbol serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Te lo digo por experiencia, dijo Satanás. Y Eva dijo, pues a mí me agrada ese tema de ser como Dios, comamos para yo dirigir mi vida, ya no tendré que depender de Dios para mis decisiones, sabré el bien y el mal y me dirigiré bajo mi propio raciocinio y bajo mi propia mente. Oh sorpresa, Dios tenía razón, el brillo de la gloria que la cubría se va y entra a este mundo lo que estaba en el mundo sobrenatural caído. En el reino de las tinieblas entran dos personajes impresionantes a la tierra, uno llamado Satanás y otro llamado muerte, y entraron para reinar sobre los hombres que Dios había hecho. Desde entonces los hombres morimos, desde entonces la enfermedad entró, desde entonces hay muchos problemas. Pero no contentos con esto, la Biblia nos habla en Génesis capítulo 6 de una segunda rebelión que en el libro deuterocanónico de Enoc aparece claramente detallado. 20 príncipes del cielo, de los cuales 2 eran principales de ellos. 505 ángeles bajan desde el cielo para tener relaciones sexuales con las mujeres porque las vieron hermosas. Dice el libro de Enoc que estos ángeles le enseñaron al hombre, a los hombres, el arte de prepararse para la guerra. Les enseñaron a hacer armas, a hacer armaduras, y la tecnología militar arranca allí. Un gran brinco dio. Todas las pirámides y todas las antiguas culturas dejaron plasmados en sus murales este acontecimiento. Los llamaron dioses y plasmaron gigantes que vivieron sobre la tierra. La Biblia ya lo dice. Estos seres trajeron un conocimiento que para el hombre era imposible. Hasta el día de hoy los científicos se preguntan cómo hicieron los cavernícolas para construir unas pirámides tan impresionantes, alineadas de una forma, con los astros, con lo otro, un conocimiento estelar impresionante. El libro de Enoc dice que esos ángeles trajeron ese conocimiento a la tierra. Uno de ellos le enseñó a las mujeres la otra área, el problema del varón, la violencia, y el problema de la mujer, la seducción. Les enseñó a maquillarse, les enseñó a tinturarse, les enseñó las tinturas naturales y los maquillajes que hasta ese momento las mujeres no conocían. Dice el libro de Enoc que estos seres también les enseñaron para qué servían cada planta. Este todavía es un conocimiento ancestral que tienen las tribus indígenas más antiguas del mundo. ¿Para qué sirve cada mata? Para matar, para curar, para hacer hechizos, para hacer embrujos. Entraron espíritus malignos, caídos, ángeles, entraron durante estas rebeliones. La Biblia nos revela que los que cayeron de su dignidad, los 505, fueron atados y colocados en prisiones de obscuridad para el tiempo del fin. Pero para Satanás, el primer rebelde, todavía no ha llegado su prisión, pero ya llegó su derrota. La muerte y Satanás hicieron un pacto y crearon un imperio. Un imperio. Y como todos los hombres pecan, todos los hombres quedaron sometidos a ese imperio de muerte. Dios, en su infinita misericordia, sabía que el hombre había sido víctima de un ser muy inteligente. ¿Qué significa la palabra demonio en el griego, en el Nuevo Testamento? Daimonium. Ser inteligente significa. Si usted cree que los diablos no tienen inteligencia, yo le digo cuidado. Ellos son supremamente sagaces. Si los diablos no fueran como son, ¿ustedes creen que la tierra estaría como está? ¿Cómo ven la tierra? ¿Cómo será de fuerte el engaño de Satanás que ya las naciones gritan que la homosexualidad es normal? 1 y 2, que tienen que casarse. Y después de eso, ¿qué viene? Pues si ya yo me puedo casar con un hombre, ¿qué me impide casarme con mi amada yegua?
Además, porque ellos dicen que el fin del matrimonio no es la procreación, así que ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa ahí? Bueno, menos mal, está Rigoberta, mi burra preferida, ¿verdad? Que si tienen inteligencia, nos llevaron a la Segunda Guerra Mundial. Hitler respaldó toda su campaña con un ocultismo de un altísimo nivel. Primera Guerra Mundial, cada guerra Satanás ha metido al hombre en cada estupidez que hace. Muchos están aquí afuera, separados de Dios, porque Satanás los tiene engañados. Si ustedes creen que el poder de engaño de Satanás es poco, les digo, vuélvanlo a pensar. Juan el apóstol dice, y esta es la mayor noticia, la presencia de Dios estaba en la eternidad. Allí habitan el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, en medio de su poder y de su gloria. Pero Dios se compadeció del hombre, de lo que Satanás le había dicho, y dijo, ¿sabes qué, hijo? Tenemos que levantar al hombre. Vamos a manifestarnos, porque la vida estaba escondida tras el velo natural. Entonces Dios dice, ¿sabes qué, hijo? Vuélvete hombre. Traspasa el velo sobrenatural, deja la eternidad. Vas a tener que dejar de ser el omnipotente que está sentado a mi diestra. Vas a tener que dejar tus prerrogativas como rey de la gloria. Vas a convertirte en un débil humano. Vas a mamar de los pechos de una madre humana. Vas a tener que humillarte allí. Vas a hacer popó y vas a hacer chichi. Tú nunca has conocido algo así, pero vas a entrar en un cuerpo infinitamente limitado. Cuando crezcas a los 30 años, nos volveremos a ver y le mostrarás a todo Israel, mi pueblo con el que tengo pacto, que yo soy la vida y que los amo, que no los quiero muertos en sus delitos y pecados, y tú les vas a mostrar quién soy yo. Ve, hijo mío. Jesús el Señor se encarnó. A los 30 años los cielos se abren y una voz desde el cielo dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. El Espíritu de Dios reposa sobre él y desde ese momento viene la gloria otra vez, el inmenso conocimiento de Dios. Se encuentra con un hombre llamado Natanael. Y aquel Natanael es traído por otro apóstol y le dice, hermano, creo que encontramos al Mesías, creo que aquí está el Hijo de Dios entre nosotros, ven a conocerlo. Y Natanael, lleno de dudas, y por eso me gustan los evangelios, porque los evangelios me muestran a un montón de hombres inconvencibles, y no hay mejor predicador que un inconvencible al que Dios convenció, porque predica con fuerza y con pasión, habla de lo que sabe y ha visto. No habla de lo que le parece o le enseñaron en un cementerio, perdón, como dice Benjamín, en un seminario. Habla de lo que ha vivido. Natanael llega y dice, ¿y este es el tal Mesías? Y Jesús de Nazaret lo recibe y le dice, hola Natanael, ¿cómo te va? ¿Sabe mi nombre? Sí, Natanael, antes de que vinieras yo te vi en la higuera. Se postra ante Jesús, comienza a llorar y dice, eres el Hijo del Dios viviente. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba haciendo Natanael? Natanael estaba debajo de la higuera orando a Dios. Y solamente había uno que podía saber qué estaba haciendo él, y era Dios mismo. Y cuando él le dice lo que estaba haciendo, él entiende, estoy delante del Mesías de Israel. Porque los profetas de Israel no decían, oh, sé sano, no decía, viene un milagro, no decía, vete con tu milagro para allá, o sé sano, sé limpio. Los profetas de Israel decían, así ha dicho el Señor. Pero Cristo nunca dijo, así ha dicho el Señor. Él siempre decía, quiero ser limpio, quiero ser libre, quiero ser sano. Lo que les trataba de decir es, estoy en medio de ustedes. Emmanuel, Dios entre nosotros.
Cuando la vida se manifestó, la muerte tenía que hacerse a un lado. Los demonios se postraban ante el hacedor de la vida, y su propio hacedor, de donde cayeron de su gracia, tenían que postrarse ante el Rey de la Gloria y decirle: te conocemos, tú eres Jesús, el Santo de Dios, y has venido a atormentarnos antes de tiempo. Él les decía: cállense, no le digan a todos quién soy. La gente tiene que seguirme por revelación. Por eso Jesús le preguntó a sus discípulos: muchachos, ¿qué dice la gente que soy yo? Ellos dijeron: Señor, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan que resucitó, otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas que ha tomado cuerpo otra vez de hombre y por eso haces las cosas que haces. Él les dijo: ¿y qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios vivo, el Mesías de Israel. Se volteó Cristo y le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Por eso, aunque tú vengas aquí a escuchar la palabra, si el Espíritu Santo no te revela que Jesús es el Señor, nadie lo hará. Jesús dijo: nadie puede venir a mí si no le es dado por el Padre. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Tengo que orar hasta convencer a Dios para que me presente a su Hijo y me salve. ¡Wow! Cuando el Señor Jesucristo habló desde afuera de la tumba de Lázaro y la vida le dijo a la muerte: ¡Lázaro, ven fuera! Lázaro se levantó, la muerte se quitó, porque lo único que destruye la muerte es la vida. Y yo te digo hoy, óyeme bien, iglesia, ¿hay muerte en tu vida? ¿Hay dolor en el corazón? ¿Hay pecado en ti? El pecado, recuerda, es la muerte, es la separación de Dios. Te voy a hacer otra pregunta: ¿estás enfermo? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Te pregunta el Señor, ¿qué te pasa? Porque si la vida hoy nos visita, porque si ese mismo Jesús de Nazaret baja desde su gloria y se pasea entre nosotros, yo te digo que igual que hace 2000 años, si lo tocas, recibirás vida y la muerte en ti se irá. Tu pecado se perdonará, tu enfermedad se quitará, los miembros que te faltan aparecerán, las muelas que no están saldrán, el riñón dañado sanará, no porque yo lo digo, sino porque Él es la vida, la fuente de la vida. Imagínate, de Él salió los peces de los corales. ¿Cuánta imaginación hay en el Señor? ¿Cuánto poder hay en su espíritu? De un solo árbol genético, como el del antílope, salen 73 especies. Y los científicos son tan necios que no saben que de una especie a otra no hay paso, pero sí hay diversidad entre las especies. Tú dices la especie perro, pero el perro hay desde así de grande hasta así de chiquitito, porque Dios es un Dios rico en inteligencia, en imaginación. Las flores de los campos, tú vas a un vivero y ves las flores, parece como si alguien con un pincel hubiese sacado haces morados, púrpuras, fucsias, amarillos, negros, rojos, brillan. Los colibríes pegan contra el sol y sus plumitas dan colores verdes, azules. ¡Wow! Y Dios le dio al hombre la inteligencia para contemplar esa belleza. ¿Y sabes qué hemos hecho? Mira el río Bogotá, mira nuestros mares. ¿Y quién nos ha metido en el enrollo? Satanás. Mira, cuando el Rey de la Gloria baje desde su trono
y Jesús de Nazaret vuelva a poner sus pies sobre el monte de los olivos y se siente en su gloria en Jerusalén, dice la Biblia que serán restauradas todas las cosas. Él tiene tanta vida en él que por donde él pasa, lo que está muerto revive, lo que está herido sana, lo que estaba como muerto vuelve a la vida. El que decía no hay futuro para mí, estoy fracasado y eliminado, mira, si Jesús pasa, si Jesús te toca, hay un futuro para ti. Y te lo dice un muerto resucitado. Yo sé lo que hablo. Él perdonó mis pecados, cambió mi corazón, le dijo a la muerte abandónalo. Los trastornos salieron,